Bendiciones, amados hermanos, a todos los que están conectados. Ahí me van diciendo si es que se escucha bien. Le damos la cordial bienvenida a este discipulado jueves, ya 4 de febrero, y ya nuestro quinto discipulado, y le damos gracias al Señor por cada uno de los que están conectados con nosotros. Al hermano Santiago, al hermano Bruno, a la hermana Cintia. Les invitamos a compartir este en vivo con los demás en sus perfiles para que más personas se puedan conectar en este mismo instante, y vamos a iniciar orando, así que les invito ahí donde estamos presentar nuestros corazones al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de ti, Señor, agradeciendo que nos des la oportunidad de aprender más sobre ti, Señor. Es un privilegio poder estudiar tu palabra, es un privilegio, Señor, poder conocerte, poder servirte, poder instruirnos, Señor. Queremos, anhelamos y deseamos tu palabra, que es más dulce que la miel. Hoy quiero, Señor, pedir una especial bendición sobre cada uno de mis hermanos y hermanas que están conectados, cada uno de los que quizás nos ven por primera vez, Señor, sean bendecidos, ellos, sus familias, sus naciones a través de ellos, Señor. Oramos, Padre, para que este sea un culto de mucha bendición, sea un discipulado de mucha bendición, y que pueda caer tu palabra en buena tierra, y esta tierra pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, Señor, entregamos la dirección, la enseñanza de tu palabra para que tu Espíritu Santo use mi vida y hables a través de mí a todos mis hermanos, Señor. Enseñes tú lo que quieras transmitir, que tú puedas hablar a cada corazón. En ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, partimos dándote a ti la bienvenida, tu presencia en cada uno de nuestros hogares, trayendo luz, trayendo claridad de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, iglesia. Bueno, agradezco a todos los que han estado orando y continuamente nos rodean con sus oraciones, con sus clamores, con sus intercesiones. Y sabemos que tenemos una iglesia guerrera, una iglesia intercesora, y lo hacen por la familia, lo hacen por nosotros. Y como una vez dije en un domingo, la razón por la que nosotros estamos aquí y hacemos lo que hacemos es gracias a eso, a las oraciones, que son vitales, son realmente importantes, fundamentales para nosotros en este tiempo. Y ahora quiero que podamos disponer nuestro corazón para adorar al Señor. Esta adoración la hemos escuchado, pero quiero que podamos nosotros hacer que esta adoración sea el clamor de nuestro corazón en este tiempo. Amén. Así que donde ustedes estén, allí en su casita, hagan de esto un momento de intimidad con el Señor. Cada corazón, acércate, Señor. Así que voy a pedirle a cada uno de ustedes que podamos pedirle al Señor que Él venga a nuestros hogares. Señor, te entregamos nuestras vidas, Señor, Espíritu Santo, y ministranos a través de esta adoración, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tu presencia esté con nosotros, Señor. Que tú hables a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Habla en nuestras vidas. Todo lo que necesitas es que la hora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Ven, Señor, ahora.
ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya. Dejemos que el Señor nos ministre. Cuando sienta yo caer, Firme en ti estaré, Señor, en ti estaré, pues tú eres mi refugio. mi refugio. Eres ese refugio celestial, Señor. Eres nuestro escondite seguro. No importa dónde pueda Aún fueran valles de sombra y de muerte, tú estarás con nosotros, Señor. cantando aleluya. Alza tus manos y adora al Rey. Señor, venimos delante de ti, Señor. Queremos que tu presencia llene como ríos de agua viva nuestros corazones, Señor. Llénanos, Jesús, con tu espíritu, Señor. El río de Dios está sobre ti, recibe. Como un rocío, Señor, ven sobre nosotros. Te necesitamos, Señor. Vamos a adorarle. Levanta tus manos y adórale. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti. Aleluya. Ayudamiento, el Espíritu del Señor se está moviendo. Se está moviendo, se está moviendo, Él se está moviendo en ti. Sigue, sigue adorando. Yo siento que está viniendo sobre este lugar una lluvia fresca de su gloria. Es el rocío de su gloria. Señor, y ese es el clamor de tu iglesia. Aun cuando pasa tiempos de adversidad, aun cuando nuestra salud no es la mejor, Señor, elevamos un cántico de adoración. Aleluya, sí, Señor. Alabado seas para siempre y por siempre, Señor. Por los siglos de los siglos. Eres digno, eres bueno, eres rey. Permaneces para siempre. Eres fiel, Señor, con todos los que te aman. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias le damos al Señor porque Él nos reconforta. La palabra de Dios dice que
Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara, tu callado me infundirán aliento. El Señor nos infunde aliento para seguir adelante a través de su vara y su callado. Y qué mejor que dejarnos pastorear por Él, que dejarnos que Él nos enseñe hoy de la palabra que ha puesto en mi corazón y del tema que tú y yo estamos estudiando. Evangelismo en el Nuevo Testamento. Así que vamos a comenzar, ya esta es casi la tercera parte del evangelismo en el Nuevo Testamento que he querido mostrarles a ustedes, y agradezco a cada uno de los hermanos que están ahí conectados, bendiciones. Ahí el hermano Bruno manda también que está danzando al Señor, está contento, nos alegra, y también estamos muy contentos de compartir desde la casa pastoral este discipulado. Así que comencemos ahí con sus Biblias, sus cuadernos en mano. Vamos a entrar al primer punto que está en rosado y que lo pueden ver ahí en pantalla. Dice, el Espíritu Santo y la Iglesia en su misión evangelística. Habíamos hecho un recorrido, ¿cierto?, a lo largo del Nuevo Testamento, súper breve y muy general, en el que hablamos de los evangelios, de un libro histórico como el de Hechos, luego hablamos de las epístolas, que en su mayoría son cartas, y luego hablamos del libro apocalíptico. Como cada uno de ellos nos brinda un punto de vista evangelístico, como cada uno de ellos el Señor lo utiliza para hablarnos, para exhortarnos. Y vimos todos los evangelios, vimos un poco de Hechos, aunque no tanto, ahora lo vamos a ver más, y vimos bastante de Primera de Pedro, Efesios, Corintios, algo de las cartas que nos hablaba en el apóstol Pablo y Pedro acerca del evangelismo, de la misión que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Y hoy vamos a ver un poquito más interiorizado en el Espíritu Santo y en la labor que nos deja a nosotros como iglesia a través del libro de los Hechos. Entonces allí leemos, dice, el Nuevo Testamento presenta a una comunidad capacitada por el Espíritu para continuar la misión divina de reconciliación. Somos un pueblo llamado y capacitado para compartir con Cristo el trabajo dentro de su misión redentora. Entonces, nos detenemos un momento allí. Primero, vemos que el Nuevo Testamento nos habla de una comunidad, de una iglesia que está capacitada por el Espíritu Santo. En un inicio, la iglesia primitiva que nosotros leemos en Hechos, lo encontramos allí en Hechos 1:8, así que les invito a que podamos leerlo juntos, Hechos 1:8. Dice... Vamos a leerlo juntos y algunos se lo sabrán de memoria. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una misión, una visión también global de parte de Dios, en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ahí al principio dice, para que ustedes sean testigos hasta el último de la tierra, primero, ¿qué tiene que pasar? Tienen que ser investidos con el poder del Espíritu Santo, con poder de lo alto. Entonces, ¿quién capacita a la iglesia para cumplir esta misión? Es el Espíritu Santo. Luego nos habla de este llamado, pero también de esta capacitación que consiste en compartir a Cristo, el trabajo que tenemos dentro de su misión redentora. En ese trabajo estamos tú y yo, y el punto central, el centro de nuestro evangelio, de lo que nosotros hablamos, es Cristo. Luego dice allí, el don del Espíritu sugiere que los cristianos fueron capacitados el día de Pentecostés con la misma unción que recibió Jesús para su misión. Entonces, todo lo que la iglesia hacía en un inicio y todo lo que la iglesia era en un inicio era producto del Espíritu Santo. Todo lo que él hacía dentro de la iglesia y cómo se movía a Dios mismo dentro de ella. Y los cristianos fueron capacitados, esos primeros cristianos fueron capacitados al igual que Jesús.
con la misma unción, porque fue con el mismo Espíritu Santo, con la misma unción del Espíritu Santo fueron capacitados, así como Jesús cuando abrió, ¿cierto?, el rollo en el libro de Isaías y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿por cuánto? Y empieza a enumerar, ¿cierto? Sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. A eso vino Jesús. Y en eso consistía su ministerio. Y hoy en día tú y yo, seguidores de Cristo, recibimos también la misma unción que acabamos de leer en Hechos 1:8 sobre cada uno de sus hijos. El Espíritu Santo vino con poder para ser los testigos. Y eso nos recarga de una gran responsabilidad, porque tenemos la misma unción que Jesús. Y también nos hace meditar acerca de lo digno que somos para cumplir ese llamado, porque no es fácil, ¿cierto? Imagínense el ejemplo que tenemos por delante es Jesús mismo. Pero vamos a seguir avanzando. Dice aquí, la venida del Espíritu fue el primer adelanto del reino de Dios y un testimonio a favor de su realidad. El Espíritu Santo, su venida, el que esté con nosotros hasta el día de hoy, es un adelanto de lo que nosotros disfrutaremos estando ya en el reino de los cielos. Por eso el Espíritu Santo dice, ungió para sanar, para libertar, para predicar el año agradable, para romper a los que están en cautividad, sacarlos de esa cautividad. Y de eso se trata, establecer el reino de Dios en la tierra es por medio del Espíritu Santo. Y por eso la obra de Dios no ha cesado. Desde el momento en el que, Hechos 1:8, en el que cayó en ese día de Pentecostés, la obra no ha cesado. Hasta el día de hoy sigue el Señor esparciendo su evangelio y el Espíritu Santo sigue trabajando en la vida de cada creyente. Vemos que Lucas entonces habló en su propio evangelio acerca de lo que hizo Jesús y nos mostró como ejemplo todas las obras que hizo Jesús. Como el libro de Lucas tiene muchos milagros y nos habla de muchos de los acontecimientos de sanidad y es una cualidad de él como médico, ¿cierto? Y nos habla mucho de estos milagros y cómo iniciaron. Es muy interesante el relato de Lucas, pero él lo continúa. El libro de Hechos fue escrito también por el mismo autor, fue escrito por Lucas, y Lucas sigue describiendo y sigue escribiendo lo que el Evangelio produce, así como los días de Jesús lo sigue produciendo con la iglesia primitiva al escribir Hechos, y lo sigue escribiendo y lo sigue haciendo hoy contigo y conmigo, hoy con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo sigue trabajando a través de nosotros. Entonces, en estos 2000 años continuamos en la misma misión que traía a Jesús al mundo, la misma misión redentora, como dice allí, es lo que nosotros debemos mantener de forma sostenida, seguir avanzando con ella. Por eso aquí dice, también, voy a marcar donde estoy leyendo, también fue un testimonio sobre la continuación de la misión redentora de Dios, que es llevada adelante hasta las regiones más lejanas, ¿cierto? Hasta lo último de la tierra, con infatigable fervor y sostenida por el despliegue de los dones. Gloria al Señor, porque nosotros nos llamamos pentecostales, venimos de esa raíz pentecostales, porque precisamente creemos en ese día del Pentecostés y no es cualquier día, por lo menos para nosotros no, porque creemos que a partir de ese mismo día, cuando los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y los dones se activaron de inmediato, vimos cómo Dios sigue usando con el mismo poder a sus hijos y también sigue entregando dones, sigue activando dones. Ese mismo poder que ellos recibieron ese día de Pentecostés es el que nos impulsa a nosotros hoy para ser testigos hasta lo último de la tierra. Y por eso seguimos haciendo este trabajo de la Gran Comisión. O sea, si no fuera por el Espíritu Santo no podríamos hacerlo. Tú y yo no tenemos la capacidad de convencer a nadie, pero solo el Espíritu Santo es capaz de hacer toda la transformación, todos los cambios, dar entendimiento, darle esa humildad al ser humano para reconocer al Señor Jesús como su Salvador.
Entonces aún hay harto trabajo, iglesia, aún tenemos harto trabajo porque todavía falta que llegue hasta lo último de la tierra. En estos días hemos visto en aquellos que nos siguen por Instagram, por Facebook, ahí los animo a los que quizás nos ven y no nos siguen todavía en Facebook, tal cual como nos están viendo ahora, desde donde están conectados, y en Instagram les animamos a crearse allí una cuenta y poder seguir también todo el contenido que subimos diariamente y semanalmente. Y allí hemos puesto cada día oración por Kenia, oración por Irán, oración por distintos países y distintos pueblos. Algunos todavía no ha llegado el evangelio, no se tiene la misma libertad, y qué importante es que nos hagamos parte de la misión aún orando, aún quizás no somos los enviados en este mismo instante, pero podemos orar por ellos. Y es tremendo lo que Dios quiere hacer a través de nuestras oraciones. Pero por eso es importante que cada uno de nosotros podamos sentir la importancia de que mi oración sirve, mi oración es importante, es crucial para la expansión del Evangelio. Y para que se cumpla lo que dice en Hechos 1:8, que llega hasta lo último de la tierra. Entonces, el Pentecostés es de vital importancia para la autocomprensión de los pentecostales. O sea, es parte de nuestra identidad, festejar el día de Pentecostés, pero también el entender qué sucedió ese día. Dice aquí, no es solo un acontecimiento significativo dentro de la historia de la salvación, sino que también es el don pentecostal en sí mismo, y este proporciona profundas consecuencias para un estudio de la iglesia y de su misión. Nosotros le damos mucha importancia al día de Pentecostés, le damos mucha importancia a lo que significa el Pentecostés. ¿Por qué? Porque está relacionado a lo que nosotros enseñamos, o sea, es doctrinal, y por lo tanto nosotros lo utilizamos en la evangelización. Cuando hablamos de algo doctrinal, hablamos de una enseñanza. Por ejemplo, el que estamos ahora conectados, esto es parte doctrinal. El estudio de la iglesia, el estudio de la misión de la iglesia se remonta a ese día del Pentecostés. Entonces es muy importante, es como nuestras raíces, de dónde nacimos, de dónde surgió en el corazón de Dios esta iglesia que entendiera que el Evangelio llegaría hasta los confines de la tierra por el poder del Espíritu Santo, que ellos serían comisionados y serían hechos testigos del poder de Dios. Eso nace desde ese día del Pentecostés. Y por eso nosotros debemos leerlo una y otra vez leer esos capítulos, esos episodios, porque habla de más de 30 años de expansión de la iglesia primitiva. Es tremendo lo que Dios ha hecho y nos muestra, por ejemplo, acerca de la historia de los discípulos, que antes del capítulo 2 de Hechos, ellos no eran totalmente distintos. Y luego vemos un Pedro que se levantaba, que predicaba, que era tremendamente usado por el Señor. Luego fueron totalmente comprometidos con la obra, enfocados, fueron abocados al trabajo de ser testigos, donde sea, donde vayan. Y la labor que el Espíritu Santo hace para producir ese fuego, esa pasión en cada uno de sus hijos, en ti, en mí, y no solo eso, sino la labor también de formarnos, ¿no? de capacitarnos, de hacer que crezcamos espiritualmente, nos muestra que el Espíritu Santo quiere dar testimonio a través de una vida transformada, completamente transformada. Cuando vemos entonces Hechos y vemos esta transformación increíble en los discípulos, o sea, antes veíamos que Dios mostraba a través de Jesús, que le decía, Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y veíamos ese Pedro que era de pronto impulsivo, veíamos ese Pedro que no había pescado en todo el día, veíamos ese Pedro que había negado a Jesús, pero luego en Hechos vemos un Pedro totalmente cambiado, vemos un Pedro que no tenía temor de nadie y no le importaba, y la gente decía,
Oigan, estas personas no son gente de vulgo, no son gente de pueblo, por decirlo así, no son gente no sé, de un estrato bajo, como ellos apenas sabían hablar, por decirlo de alguna forma, y miren cómo está hablando, esa capacidad oratoria, ese denuedo que existía en Pedro, eso lo dio el Espíritu Santo, y de pronto muchos de nosotros traemos temores, traemos vergüenzas, traemos complejos, inseguridades, y necesitamos que el poder del Espíritu Santo llene nuestra vida, y así como levantó a Pedro, lo va a hacer con cada uno de nosotros. Amén. Seguimos avanzando. Dice aquí, está unido tanto. El Espíritu Santo está unido tanto a la formación de la misión de la iglesia, de proclamar las buenas nuevas, como a su misión de crear pautas de vida redimida que den el testimonio de una vida transformada, que era lo que anteriormente decíamos. O sea, el Espíritu Santo no solamente está para que nosotros podamos proclamar las buenas noticias, para que evangelicemos, no solamente actúa en ese momento, sino que también nos muestra a nosotros, nos capacita, nos da pautas de cómo llevar nuestra vida redimida, una vida cambiada, una vida renovada. Y la semana pasada veíamos que somos nuevas criaturas, cómo vivir una vida hecha nueva totalmente. Y para eso también el Espíritu Santo nos ayuda a que nosotros podamos dar testimonio del que vive en nosotros. Y por eso recordamos, ¿cierto?, Gálatas 2:20, que fue el versículo que teníamos que memorizar y que yo sé que cada uno de nosotros nos tomamos el tiempo de memorizarlo. ¿Y qué decía? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y qué más sigue? Me lo imagino ustedes ahí completando la frase. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Exactamente, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria al Señor. El que se refleje Jesús, que su luz resplandezca a través de nosotros, esa obra maravillosa, ahí vemos mismo en Gálatas capítulo 2 versículo 20 sale eso, pero avanzamos capítulo 5 y nos habla del Espíritu Santo. Qué importante que el creyente pueda mostrar en él ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa humildad, ese dominio propio, esa fe que derriba montañas, que se mantiene firme. Increíble, es la labor del Espíritu Santo que hace en nuestras vidas. No podríamos nosotros con nuestra fuerza. Nos cansaríamos, tiraríamos la toalla, la primera prueba, ya ni siquiera asomaríamos la puntita del pie para tocar el agua, no podríamos pasar por esas aguas que nos van a negar, no podríamos cruzar esas llamas que nos van a quemar, pero así como el Señor lo hizo, por ejemplo, con Daniel, con sus amigos, en el pozo de los leones, en el horno de fuego, el Señor también está con nosotros. Y les así como lo hizo con Pedro cuando caminó sobre las aguas y gritó, ¡sálvame, Señor! El Señor también está con nosotros. Y yo quiero alentarnos los unos a los otros. En nosotros está el Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que creer que nosotros somos la hermenéutica del Evangelio. Y ocupo este término porque lo vimos la semana pasada. No sé si alguno de ustedes recuerda qué significa hermenéutica, o quizá alguno lo averiguó o no sé. Genial si alguno de ustedes lo averiguó. Pero a ver si alguien me puede comentar qué significa hermenéutica y qué significa que nosotros somos hermenéutica del Evangelio. Yo encantada si puedo ver a alguien que lo explica con sus propias palabras, porque de verdad que es increíble lo que el Señor nos hablaba la semana pasada con este término, la hermenéutica del Evangelio. Entonces, voy a esperar a ver si alguno se atreve, se arma de valor y dice qué significará la hermenéutica del Evangelio, o es algo muy raro, o estoy hablando en otro idioma, ya me puse a hablar en lenguas quizá y no me he dado cuenta. Así que veamos si es que alguien se anima, alguno de ustedes. Aquí yo estoy pendiente al chat. Y bueno, por mientras, que espero hay alguien que pueda responder, que pueda atreverse, por último que lo busque ahí en Google, que lo pueda buscar, lo apunte quizá. Les recuerdo los versículos que hemos memorizado. Proverbios 11:30 decía, el que gana almas es sabio. ¿Cuál siguiente
¿Cuál fue el siguiente? Fue en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y luego aprendimos Habacuc 2:14. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Y luego aprendimos Gálatas 2:20, ¿cierto? Que ya lo acabé de decir. Así que, bueno, parece que, o quizás de nuevo me está fallando el chat, voy a creer que así fue, que el chat está fallando. Hermenéutica del Evangelio quiere decir interpretación. La hermenéutica quiere decir interpretación y no se nos va a olvidar. Ya la idea es que al final, ahí cuando terminemos el discipulado, les voy a preguntar de nuevo. Hermenéutica, ¿qué es? Interpretación. La interpretación del Evangelio, que tú y yo seamos la interpretación del Evangelio, es decir, cartas abiertas para que las personas puedan leer a través de nuestra vida, de nuestro actuar, de nuestro hablar, de nuestro pensar, quién es Cristo. Y por eso yo les di esa tarea de Gálatas 2:20, para que recordemos de qué habíamos hablado. La hermenéutica, que ellos vean, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, que ellos puedan interpretarlo, porque la gente llegaría solo a la iglesia, sola por sí misma, si verían que en nosotros hay esa consecuencia, hay esa coherencia entre lo que hablamos y entre lo que hacemos. Y es tremendo eso, de eso se trata cuando decimos la hermenéutica del Evangelio. Así es, la interpretación como lo recalca. Y esto nos impulsa, amados y amadas, a ganar y a conservar a los hermanos que están llegando a la iglesia, a llamarles, a insistirles, a no dejar de hablarles del Señor. Incluso aquellos que están lejos, no dejar de estorbarles el camino. Quizás para ellos vamos a ser molestos, van a decir, uy, este cristiano ya de nuevo me está hablando de un pasaje, ya de nuevo me está invitando. Pero no debemos dejar de hacerlo, iglesia, porque el Señor no se cansó de hacerlo. Algunos de ustedes pueden recordar a qué edad fueron llamados al Señor, y todos esos años, como el Señor prolongó su misericordia y su amor, como dice en Jeremías 31, me parece que el 31, no estoy tan segura, pero decía, con amor eterno te he amado y por eso te prolongué mi misericordia. El Señor los ama y es misericordioso y nos lleva también a nosotros a no solamente ganar a esas personas para Cristo, hacerles la oración de fe, sino también a mantenerlas, conservarlas. El Espíritu Santo es el espíritu de la misión. ¿Saben? Antes de entrar al Espíritu Santo, quiero seguir hablando sobre esto último que dije. El Señor nos quiere usar. Más o menos estos son los pasos que nosotros deberíamos pensar que consiste el Evangelio. O sea, miren, mi meta, yo me doy por satisfecha si se nos sale de la mente que el evangelizar es solamente compartir las buenas noticias y que alguien acepte a Jesús en su corazón. Hasta ahí no llega, el evangelizar es más allá, el evangelizar conlleva la siguiente palabra que empieza con D y termina con discipulado. El evangelismo sigue, no es como que bueno, me alegro, recibiste así en tu corazón y es un bebito y lo dejamos solo y no le damos leche, no le damos alimento, se va a morir. ¿Cierto? Se va a morir y así de fuerte. Y es una muerte espiritual. Estamos hablando de la eternidad. Entonces, si nosotros queremos ser parte de la misión y somos parte en realidad, porque iglesia todos fuimos llamados a hacerlo, entonces debemos tener en nuestra mente que debemos discipular, que deben haber discípulos. Tenemos que dar fruto. Y quizá algunos de ustedes digan, pucha, es que yo estoy compartiéndole palabra a mi familia o compartiendo palabra a mis compañeros o compartiendo palabra a algunos amigos, pero todavía no es nada así formal, todavía no es nada así como que yo le dé clases semanales. Amén, yo felicito a las personas que estén haciendo eso, porque de eso se trata, así van llegando y aliento a todos los que están haciendo eso a que lo sigan haciendo, pero su meta es que esa persona no solo sea atraída a Cristo, sino que después sea discipulada, después sea plantada en la iglesia, luego se le enseñe a servir dentro de la iglesia y finalmente se le enseñe a adorar y amar a Dios en todo tiempo. Esos tienen que ser más o menos los procesos, los pasos que debemos llevar con cada uno de ellos. Los voy a volver a repetir. Debemos atraer a las personas a Cristo, luego discipularlas, plantarlas en la iglesia, enseñarles a servir, el servicio, y luego enseñarles a adorar y amar a Dios. Porque algunos llegan, se plantan en la iglesia y solamente
cantan, aplauden, pero lo hacen por cantar. Todavía no tienen ese encuentro con el Señor. Yo recuerdo exactamente cuando comencé a adorar en espíritu y en verdad, cuando el Señor me enseñó a adorar. Y no fue hasta que yo tuve un encuentro con el Señor, aproximadamente a los 11 años, y algunos hermanos se deben acordar porque yo danzaba en la iglesia, como David danzaba, así danzaba junto con varias jovencitas más. Y yo ahí aprendí lo que era la adoración hasta que el Espíritu Santo vino. Entonces, por eso les hablamos de que aprendan a adorar, que aprendan a amar a Dios, que aprendan a conectar con Él en los cultos, aprendan a recibir de parte del Señor esa unción. Por lo tanto, nosotros los ganamos, los formamos, los mantenemos y los enviamos, porque ellos tienen que aprender a servir, aprender a cumplir el propósito de Dios hacia sus vidas. Y eso lo vemos, iglesia, en Hechos. Cuando ustedes leen Hechos capítulo 2, anótenlo por favor ahí, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 11, porque esto no sale en las diapositivas, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 11, vemos gente, cristianos, que hacían cosas que los demás no hacían. Estos cristianos, aunque hayan venido de una procedencia judía, aunque hayan sido paganos, ellos no eran igual a los otros, no era el mismo hilo conductor. La gente que se convertía al evangelio, al cristianismo, eran totalmente diferentes a cualquier religión de esa época. Y por eso les dejo la tarea. Lean al final, los versículos finales, Hechos 2, Hechos 4, Hechos 11. Se van a dar cuenta por ustedes mismos. Y es increíble porque ninguna otra religión tiene ese componente sobrenatural como lo tenemos nosotros. ¿Quién es ese componente? Es una persona y es el Espíritu Santo, el espíritu de la misión. Es el espíritu que forma el carácter de Cristo en quienes profesan el Evangelio. ¡Qué tremendo! Allí dice, en su diapositiva, que el Señor nos comisiona. Dice, como a su misión, de crear pautas de vida redimida que den el testimonio de una vida transformada. Ser testigos, ser investidos por el poder del Espíritu Santo quiere decir eso, la capacidad de dar testimonio de una vida transformada. Donde vayamos, dar testimonio de quién vive ahora en nosotros. Tremendo. Vamos a la segunda parte. Excelente, ahí están algunos escribiendo ahí en el chat sus notas, súper. Dice, la comprensión de la misión por parte de Lucas. Vamos a interiorizar en Lucas cómo él comprendía la misión y vamos a leer Lucas 24:49. Así que les animo ahí, todos juntos vayamos a Lucas capítulo 24, versículo 49. Dice así, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49 nos da una perspectiva de misión porque se centra en la necesidad de recibir poder. Le dice, ustedes esperen. Ustedes esperen porque la promesa de mi Padre va a venir sobre ustedes. Así que esperen, exactamente súper detallado Lucas, esperen en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. O sea, sin antes haber recibido ese poder, ustedes no pueden. Si antes de haberlo recibido ese poder, se van a cansar. Sin antes de haber recibido ese poder, van a pensar en sus propias capacidades, van a limitarse en lo que ustedes son. Pero si es el poder del Espíritu Santo, ustedes van a llegar hasta lo último de la tierra. Tremendo. Dice aquí, la necesidad de recibir poder para la tarea que se tiene por delante. Es una tarea que todos tenemos. El tema de ser investido de poder para cumplir la misión aparece de nuevo en Hechos 1:8, cuando Jesús, a punto de ascender al Padre, les vuelve a animar a sus discípulos. Tremendo. Ahora son las palabras del mismo Jesús, diciendo, recibiréis poder. Recibiréis poder, y dejemos que esas palabras penetren a nuestro espíritu en esta hora, que cuando escuchemos eso, cuando lo leamos, cuando lo meditemos, recibiréis poder cuando haya venido. Es la promesa del Padre, es la promesa del Espíritu Santo que está con nosotros.
Y ese Espíritu Santo que estuvo sobre Jesús está con nosotros. ¿Para qué? Para que podamos poner esta tarea en acción, para que nosotros podamos hablar de manera sobrenatural, conocer la Biblia de manera sobrenatural y actuar de manera sobrenatural. Por eso leemos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, en Romanos capítulo 12, en Efesios capítulo 4 del 11 en adelante. ¿Qué leemos allí? Más o menos los que quizás les suene esas partes de la Biblia, esos capítulos de la Biblia. Vemos los dones del Espíritu Santo, los dones que tienen que operar en nosotros, en la fe de cada creyente, que nosotros tenemos que ver que esos dones no han caducado, esos dones siguen hasta el día de hoy. Y de ahí viene la parte carismática que nos compone, creer en los dones del Espíritu Santo y creer en las manifestaciones del Espíritu Santo, que está vigente hasta el día de hoy. Y esos dones sirven, dan testimonio. Por eso esa tarea, la tarea de leer 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4 del 11 en adelante, nos va a hacer ver que tanto Dios dice que es importante esos dones para el cumplimiento de la misión. ¿Por qué es tan importante que el Espíritu Santo se manifieste también de esta manera? Amén. Vamos avanzando. La promesa fue cumplida en el día de Pentecostés, tal como se describe en Hechos 2. El bautismo en el Espíritu, con su evidencia externa de las lenguas, es vital para el cumplimiento de la promesa que vemos presentada a través de los 3 textos. Entonces allí les dejo esa tarea de leer Hechos 2, el capítulo 2, y nos muestra principalmente esto que dice acá abajo. Es de vital importancia para que esta evidencia externa de las lenguas, este bautismo en el Espíritu Santo, es de vital importancia para que sea evidente a los ojos de los demás el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento del Espíritu Santo. Avanzamos, ahí les dejo tarea Hechos 2 también, que es tremendo cuando lo leemos, ¿cierto? Y aún si usted tiene la oportunidad de leerlo en alta voz, allí en forma audible, esas palabras entran a nuestros oídos. Y ahí vemos los discursos de Pedro, ¿cierto? Que ustedes lo pueden leer en Hechos 2, le estoy dando solo un repaso. Y de Hechos 2 en adelante pueden empezar a leer los discursos de Pedro. Vamos a las notas importantes que vemos en pantalla. La primera dice, la era de la iglesia, la era del Espíritu, es la última antes del regreso de Cristo para establecer su reino en la tierra. ¡Wow! La era de la iglesia, la era de refugio celestial, 4 de febrero del 2021, marcando algo que está siendo escrito, que está siendo registrado allá en los cielos. Es la era del Espíritu, es la era del nuevo pacto y es la última que tiene el mundo entero antes de que el regreso de Cristo sea un acontecimiento real, el regreso de Cristo sea evidente a los ojos de todas las personas, cuando todos se tengan que arrodillar y todos tengan que reconocer que Jesús es el Señor, cuando Él venga a establecer su reino acá en la tierra. La última era la estamos viviendo tú y yo. Y qué importante, qué papel desempeñamos en este tiempo, qué estamos haciendo, cuál es nuestro rol como iglesia. Eso nos habla de la urgencia del Evangelio. Y aunque hemos escuchado mucho tiempo, Cristo viene, Maranata, aún así es importante que una y otra vez vivamos con ese fervor en nuestro corazón, como si Cristo viniese hoy. La línea de argumentos, dice acá, que presenta Lucas a lo largo del libro de Hechos muestra nada más y nada menos que la naturaleza del papel del Espíritu en el plan redentor de Dios. Todo lo que Lucas nos habla a lo largo de Hechos nos muestra eso, la naturaleza del papel del Espíritu en el plan redentor de Dios. ¿Qué vamos a hacer sin buscar del Espíritu? Por eso nos cuesta de pronto salir de esa estructura
salir de nuestra naturalidad y pensar que es el Espíritu Santo simplemente el que está hablando, el que está actuando, el que está obrando, aun cuando yo no lo alcanzo a ver. Por eso de pronto nosotros nos limitamos. Por ejemplo, vemos un joven con un estilo medio raro, más encima universitario, con ideas filosóficas media extrañas, que a mí me pasa, lo veo, lo escucho en la universidad en presencial, me pasaba mucho más, y al tiro de pronto existe ese presentimiento de, uy, me va a rechazar, uy, ¿qué le voy a decir? Uy, me va a dejar sin saber. Pero tenemos que creer que el Evangelio es poder de Dios. Y nosotros no vamos con humana sabiduría, como decía Pablo, sino que vamos con el poder de Dios. Es el Espíritu Santo el que respalda. La estructura de Hechos nos muestra, nos brinda la intención por la que se produjo esta capacitación, que fue mover a la iglesia a través de los escenarios geográficos y culturales, traspasarlos, todos ellos con las buenas nuevas del Evangelio. O sea, si no fuese por esa labor que comprendió la iglesia primitiva, que recibió la iglesia primitiva y que fue capacitada e investida, nosotros, tú y yo, no lo hubiésemos alcanzado, no hubiésemos recibido del Evangelio. Pero esas personas se atrevieron a salir de su comodidad y se atrevieron a hacer cosas locas, porque ahí decía Pablo, bueno, si me llaman loco, ¿qué importa? Entonces se atrevieron a hacerlo, se atrevieron a creerle a Dios y vivieron un evangelio real, genuino y lleno de la pasión de Dios. Por eso, nosotros no debemos desaprovechar este tiempo. Esta época específica que estamos viviendo con la pandemia nos debe impulsar aún más a que la historia de Cristo se siga cumpliendo a través de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere salvar a todos. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con todos para que todos procedan al arrepentimiento. ¡Qué tremendas promesas! El Señor es quien más que nadie quiere salvar. Y siempre ténganlo presente, en el corazón de Dios siempre está el deseo de poder salvar. Que ese deseo nos inquieta a nosotros a también actuar y hablar de esas buenas nuevas. La gente necesita escuchar de Jesús. Necesitan escuchar de un Jesús que salva, necesitan escuchar de un Jesús que sana, necesitan escuchar de un Jesús que es verdadero, que no es religión. Y tú y yo tenemos esa misión tremenda, ese privilegio de anunciarles de Cristo. Por eso vamos a memorizar el versículo de hoy, vamos a aprenderlo, no se me va, gracias a Dios, no se me olvida esta parte fundamental, porque quiero que aprendamos a memorizar palabra de Dios, porque si la memorizamos, van a venir a nuestra mente, el Espíritu Santo va a tener de la aljaba de flechas para darnos una y decir, esta Tami, esta dásela. Si yo no tengo nada, pucha, el Espíritu Santo, aunque quiera ir sacar algo, no va a haber nada. Ustedes saben que lo digo en broma, pero de verdad que es importante que aprendamos a memorizar. Entonces yo por eso los hago memorizar. Y Hechos capítulo 28, versículo 31, vamos a ir al último capítulo y al último versículo de Hechos. Y a mí me llamó la atención mucho cuando estudié esto. Ustedes saben que todo este estudio proviene del Centro de Estudios Teológicos de las Asambleas de Dios, que nos dio el permiso de poder compartirles este material. Y bueno, el pastor principal, el que expone todo esto que ustedes están leyendo, él nos hizo ver esto, nos abrió los ojos, yo lo digo así. ¿Qué dice Hechos 28:31? Habla de Pablo. Vamos a leer del 30. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Me interesa que podamos memorizar el versículo 31. Y aunque quizás ustedes digan, pero no es un versículo evangelístico. No, pero a mí lo que me interesa es que con recuerden lo que hablamos hoy. Entonces, Hechos no cierra como los otros libros. No cierra, por ejemplo, como lo vemos en las cartas, mándale saludos a tal, a mi amigo, a mi amiga, mándale saludos a ¿cierto? Que vemos que se despiden y sale salutación, dice allí de una despedida. Y es interesante cómo cada uno de esos libros concluyen de forma terminante y uno sabe que ya están finalizando. Pero aquí no. Aquí
pareciera que Lucas nos deja abierta la carta, nos deja abierto el libro, nos deja abierto y nos dice: Pablo permaneció 2 años, siguió recibiendo gente, pero él siguió predicando el reino de Dios. Aunque estaba confinado en una casa y falleció allí, aún así él seguía predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo en una casa alquilada. ¿No nos suena una analogía a lo que estamos viviendo hoy en día tú y yo? Encerrados en nuestras casas, algunos otros quizás tienen que salir por trabajo, etcétera, pero en la mayoría haciendo cuarentena. Y Pablo nos da el ejemplo mayor que no le importó estar en una casa alquilada, no le importó tener que vivir 2 años, dice allí, 2 años, y miren, nosotros ya vamos para nuestro 2º año ya aquí. Entonces imagínense que Pablo dice que seguía predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Él no se detenía. Yo una vez escuché: hay algo que no te pueden impedir nunca, y es orar. Nunca te pueden impedir predicar. Uno lo puede hacer igual. Y yo pienso en esos misioneros, en esos cristianos que ponen su vida en riesgo por hacer algo que tú y yo tenemos libertad. Aquí en Chile hay esa libertad, hay Biblias, hay iglesias, en otros lugares no los hay. Y yo mientras leía esas historias de Instagram, me parecían pero increíbles, cómo ellos eran perseguidos, marginados, les quitaban sus familias, les quitaban sus trabajos, les quitaban sus comunidades, todo, eran sacados y aún eran asesinados. Y tú y yo tenemos esa realidad de aquí al otro lado del mundo, pero esta es nuestra realidad, quizás en una casa alquilada como Pablo, pero ¿qué hacía Pablo 31? Predicaba el reino de Dios, enseñaba acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Cuáles son tus impedimentos? ¿Cuáles son tus límites? Porque físicamente a Pablo no le pareció un problema estar en una casa, él seguía haciéndolo. Hoy tenemos las redes sociales y aún las redes sociales dan una buena homilética de quiénes somos nosotros, pero también nos muestran que nosotros podemos seguir hablando del Señor abiertamente y sin impedimento. Podemos seguir expandiendo el Evangelio del Señor. Me encanta que a través de las redes hemos hecho contacto con gente de Costa Rica, de Panamá, de El Salvador. Increíble cómo el Señor quebranta la frontera y Refugio Celestial está llegando a otras personas, a otras naciones que también necesitan del Señor. Y aún tenemos en nuestra misma iglesia, ¿cierto?, esa interculturalidad, tremendo. Sigamos avanzando. La iglesia de Jesucristo, tú y yo, rompe con la miopía del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y comienza a reflejar la naturaleza universal del eterno plan redentor de Dios. Lo resumo en otras palabras. Israel no entendía todavía que la misión de Dios no era solo con un pueblo, sino que era ser luz a todas las naciones, ser de bendición a todas las naciones. Lo dijo en Abraham y lo vimos. Pero la iglesia saca esa miopía, le hace entender que no se deben centrar en eso, sino que debe romper los límites literal, geográficos y culturales. Entonces, hoy en día, nosotros nos llenamos de excusas, nos llenamos de impedimentos. No, es que hoy día no leí la Biblia, no, es que me da vergüenza, me da temor. Yo por eso hacía esa pregunta: ¿cuáles son nuestros impedimentos? Porque si nosotros nos excusamos de esa manera, yo siempre me he preguntado, alguien que dice: no, es que saben que yo no estoy bien con el Señor, yo no estoy bien con el Señor. Y yo digo, ¿y por qué esa persona no va a orar y a recibir el perdón y la gracia de Dios? ¿Por qué yo no voy a recibir el perdón y la gracia de Dios? ¿Es que no es suficiente la gracia de Dios que derrama en ese momento? Es que esa gracia de Dios se tiene que hacer algo para ganarla, porque yo veo que no es así. Y por lo mismo es que nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, amados, porque ese es el poder que nos va a dar para dar testimonio de Cristo. ¿Y qué está pasando hoy en día? Vemos en cifras de los chilenos que sean protestantes del Evangelio, es un 16%, súper poco, muy mínimo. Y necesitamos tú y yo comprender que como iglesia
Como iglesia estamos llamados a reflejar la naturaleza universal del eterno plan redentor de Dios, como leen allí en su pantalla. El poder pentecostal hace posible las diversas expresiones del ministerio que aparecen en Hechos. El Espíritu Santo es el director de la misión. No es el pastor el director de la misión, no es el líder del evangelismo el que dirige la misión, no, es el Espíritu Santo, quien no solo capacita a las personas para dar testimonio, sino que también las dirige en cuanto a dónde y cuándo ha de tener lugar este testimonio. En otras palabras, no solo nos capacita para que nosotros demos testimonio, sino que aún nos guía. El Espíritu Santo nos guía dónde vamos, cuándo y en qué momento vamos a hablar del Señor. Vamos a anunciar ese testimonio. Él es el que nos dirige todos, nuestros pasos también. ¿Dónde vamos? ¿No les ha sucedido que de repente van a un lugar y ustedes dicen, ¿por qué fui a este lugar? Pero el Señor tenía un plan precioso, un propósito precioso con alguien de allí. Yo lo veo así en mi universidad, por ejemplo. Yo veo que el Señor me lleva a estudiar donde estoy estudiando por amor a todos mis compañeros y mis compañeras que hoy se están acercando al Señor. Que yo estoy viendo frutos de salvación, frutos de arrepentimiento. El Señor te guió en ese trabajo, el Señor te guió en ese lugar donde tú estás, en esa familia, para que tú des fruto. Y frutos, no solo esos frutos de amor, el gozo, sino también frutos visibles, discípulos que puedan seguirte y personas que puedan llegar a conocer a Cristo a través de ti. El Espíritu Santo orquesta todo para que ellos se encuentren con el Señor y a ti, a mí es a quien quiere usar. A medida que el Evangelio fue saliendo más allá de los límites de Jerusalén, se cruzaron vastas fronteras culturales. Y allí está Hechos 8 para que podamos repasar en nuestras casas. Pero en Hechos 10 se nos presenta cómo Dios hizo que la iglesia comprendiese que se debía incluir a los gentiles en el reino de Dios. Ahí vemos el testimonio de Cornelio, por ejemplo, uno de los primeros, el primer, mejor dicho, gentil que llegó. Y en Hechos 11, del 19 al 26, a ver si lo leemos para poder estar un poquito más claros respecto a lo que dice esta parte. Hechos 11 del 19 al 26 dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente y a los discípulos que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí está. Numerosos gentiles llegaron a la iglesia de Antioquía, donde por primera vez se llamaron a los cristianos, se les llamó de esa forma. El hecho de que a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía indica que los demás reconocían ese cambio. Si los demás llamaron a ellos cristianos, no es porque ellos decían, yo soy cristiano, sino que los demás lo veían. La hermenéutica del Evangelio, veían, interpretaban que ellos eran cristianos, que habían estado con Jesús. El testimonio del Evangelio da un salto mucho mayor aún, traspasa fronteras culturales, geográficas, lo hemos dicho, cuando Antioquía se convirtió en una iglesia internacional y multicultural y comenzó a enviar misioneros. Ellos entendieron la labor del Señor de enviar misioneros. Hechos 13 del 2 al 3 dice así: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los primeros misioneros enviados, entendió la iglesia que debía enviar misioneros.
Y nosotros también, iglesia, también tenemos ese desafío. Lamentablemente estamos faltos en este instante, pero el Señor desea que también como iglesia podamos enviar misioneros, enviar personas que abran obras, no solo fuera del país, sino también dentro del país. Que el Señor levante ministerios de misericordia, ministerios de acción social, ministerios que enseñen otras cosas. Discipulados, es parte de la misión de Dios, es parte de que el Evangelio continúa, que se sigue describiendo el plan redentor del Señor. Y nosotros debemos dar gracias. Tenemos una iglesia intercultural. Ayer me tocó justo estar en una capacitación misionera y dentro de ella tenemos la oportunidad de compartir con una misionera que está en Nepal. Y ella nos hablaba sobre la interculturalidad y la inmigración. Les resumo. Básicamente les compartía a los que estaban allí conectados, que eran de distintos países de Latinoamérica, que en mi iglesia, mis papás son pastores y son peruanos y la iglesia los ama y los recibe y tenemos familia de Perú y también de Haití, por ejemplo, nuestro hermano Bruno, y así tenemos otros que van a ir añadiéndose, sobre todo en Chile, que vemos bastante inmigración, que se van a ir añadiendo, y esa es la idea, una iglesia rica en su pluralidad, de todo tipo de raza, de todo tipo de etnia, de nación, dice la Biblia, que lo mismo se aplique a una iglesia multicultural, una iglesia internacional, una iglesia misionera, una iglesia que recibe, que acoge a todos por igual. ¡Qué tremendo! El Señor ya está haciéndolo en nuestra iglesia y de verdad que a los demás les impresionó saber que pastores de Perú habían venido acá y levantaron una obra. Así el Señor lo quiere hacer para que todos puedan recibir, porque para todos es el Evangelio. Nosotros vamos a recibir a todos porque para todos ellos es el Evangelio. Ya vamos terminando, esta es la penúltima lámina. Dice, en los capítulos siguientes del libro de Hechos, Lucas continúa su descripción del plan redentor de Dios, supervisado por el Espíritu Santo por medio de siervos capacitados por él. Lucas resalta claramente la idea de que estos apóstoles y creyentes del libro de Hechos recibieron poder y dirección de parte del Espíritu de una manera muy semejante a la de Jesús en su ministerio terrenal. Avanzamos. La capacitación que se encuentra presente en el bautismo en el Espíritu tiene por motivo mover a la iglesia a través de los escenarios geográficos y culturales con las buenas nuevas del Evangelio. La misión de la iglesia dice allí en celeste, y ojalá lo podamos leer todos juntos, a ver si lo leemos, se animan aquí los que están en casa, lo que dice en celeste. 1, 2, 3. La misión de la iglesia es la continuación de la misión de Jesucristo. Una vez más, la misión de la iglesia es la continuación de la misión de Jesucristo. Tremendo, somos seguidores de Él y lo tenemos esa misión. Así que como le fue dado el Espíritu Santo a Jesús para que realizase su misión, dice en Lucas 3:22, también ha sido dado a sus discípulos en Hechos 1:8 y en Hechos 2:4 para que continúen esa misión, esa misma misión de reconciliación que lo vimos en Corintios la semana pasada, y lo hagan con un estilo carismático, es decir, un estilo que sobresalga sobrenaturalmente, que pueda ser el Espíritu Santo el que se manifiesta a través de nosotros. Es muy importante por eso la capacitación que sale allí, las primeras 2 palabras que tienen en su lámina, la capacitación, el estar aquí, tú y yo, capacitarnos cada jueves, aprender, encender ese fuego en nuestro corazón, es importante porque Jesús es lo único que ellos necesitan para salir de la condición en la que están, y el Espíritu Santo ha venido para capacitarnos. Gloria al Señor. Vamos a orar, así que les animo, juntos vamos a orar. Con esa actitud de rendición le decimos: Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Gracias por llamarnos, gracias por escogernos dentro de tu plan hermoso de redención para toda la humanidad, Señor. Gracias porque no sabemos qué has visto en nosotros, pero si algo podemos darte es nuestra vida, en adoración, Señor, en adoración completa a ti. Hoy, Señor,
usa estas manos, usa nuestras habilidades, usa nuestros talentos, nuestros pies, nuestra boca, todo lo que somos para tu gloria, para tu honra, para que el mundo se encuentre con ese Jesús que salva, con ese Jesús que es verdadero, con ese Jesús que transforma. Y te pedimos a ti, Espíritu Santo, que nos capacites, enséñanos qué debemos decir, enséñanos dónde debemos ir, enciende tu pasión en nuestros corazones, tu fuego, Señor, enciéndelo para que nosotros podamos seguir viendo a los demás con esos ojos con los que tú hiciste que Jesús los viera, con compasión, con amor, que lo movía a la acción. Él decía, rueguen al Señor de la mies, porque la verdad es que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y hoy te ruego, Espíritu Santo, que nos abras nuestros ojos, que nosotros podamos ver la necesidad que hay en los demás de conocer a Jesús. Y como Pablo, no importando que estuvo 2 años enteros en una casa alquilada, él recibía a todos, él predicaba el reino de Dios, enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Quizás no vamos a poder recibir a todos porque estamos en cuarentena, Señor, pero sí podemos utilizar las redes sociales. Y yo te pido, Espíritu Santo, capacítanos todo lo que necesitemos saber para que tu iglesia Refugio Celestial, para que tu iglesia universal se levante y en esta pandemia, Señor, podamos salir distintos, no igual a cómo entramos. Hagas algo distinto, Señor, y que podamos predicar el reino de Dios, enseñar acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén, iglesia. Le damos las gracias al Señor por una vez más haber estado aquí conectados. Los bendigo en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Cuento con sus oraciones y lo sé y lo agradezco y lo agradecemos en general como familia, sus oraciones por cada uno de nosotros, por la familia que está en Perú, por la familia de Adrián, por la familia de parte de mi papá, de mi mamá, por nuestra familia aquí pastoral. Gracias, iglesia. Los amamos, le mandamos un estrecho abrazo virtual y ya nos vamos a ver en una otra oportunidad el siguiente jueves. Recuerden, este domingo por YouTube a las 11:30 AM nos vemos allí para conectarnos a nuestro culto en vivo matutino de cada domingo. Bendiciones.